Este domingo 9 de diciembre hubo elecciones de consejos municipales acá en Venezuela. Se movilizaron cerca de 6 millones de personas, que es el equivalente a 27.4% de participación de todo el padrón electoral. Eso en términos de elecciones de consejos municipales, la última vez que hubo una elección de ese tipo sola, es una elección que suele estar mezclada con alcaldías o con gobernaciones, porque es una elección muy chiquita, es el eslabón más pequeño del Estado. Eh, se suele juntar con otras para poder darle fuerza, y en este caso la última vez que hubo una elección de ese tipo fue en el 2000 y la participación estuvo alrededor del 20%. Es decir, que en esta se venció el récord anterior. Eh, la mayoría de las concejalías fueron ganadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos del Polo Patriótico. En general esos son los números de una elección que por supuesto en la mediática internacional no ocurrió. Ninguno de los países del mundo saben que ocurrió. Estados Unidos tuvo un comunicado donde desconocía los resultados y decía que era una elección sin validez. Y esa es una demostración un poco de la situación de bloqueo en la que está Venezuela en este momento. Es un bloqueo económico, es un bloqueo diplomático, es un bloqueo mediático. Y en este caso, para nosotros es muy importante difundir esa información a nivel internacional, porque ciertamente hay una realidad ocurriendo dentro de Venezuela muy distinta de lo que no se difunde, muy distinta de lo que se difunde mediáticamente, muy distinta de lo que la migración plantea. Entonces, estamos frente a un fenómeno de una ruptura muy grande entre la realidad y lo que en general se ha posicionado. Aún en este momento están muy frescos los resultados y los balances están ocurriendo en este momento entre las organizaciones populares. Sin embargo, hay al menos dos elementos que podemos destacar, ¿no? Uno, que ciertamente los resultados del domingo dan cuenta de una fuerza de movilización del chavismo que en medio de un contexto de guerra, nosotros lo analizamos como una guerra sin bombas, pero es una guerra donde hay incluso bajas, ¿no? El problema del bloqueo con las medicinas genera, por supuesto, la dolorosa partida de muchos familiares del pueblo venezolano. Y eso, en ese contexto de guerra, tener ese nivel de participación es una señal muy importante de fuerza y de conciencia, ¿no? Que es además la principal divisa del chavismo en todo este tiempo, el poder del pueblo, ¿no? Y la segunda cosa es que el nivel de silencio mediático que ha habido nos hace ver con claridad cuál va a ser el escenario del 10 de enero. El 10 de enero vamos a tener un desconocimiento eh, de la democracia en Venezuela, que va a radicalizar la situación de bloqueo, y allí es fundamental tejer mayores alianzas entre pueblos, entre el movimiento popular, para poder generar relaciones de otro orden. Mientras los estados y los gobiernos están cada vez más en una agenda de entrega, en una agenda fascista, en una agenda misógena, en una agenda contra los migrantes, en una agenda conservadora, desde los pueblos tendremos que construir nuestras propias agendas de movilización y fuerza. En el caso de Venezuela, estamos frente a una situación similar al bloqueo cubano y requerirá generar una estrategia, una campaña de solidaridad como en el caso que ha habido con Cuba.